Ciudad de México, miércoles, 7 de marzo de 1962. Las 3 de la tarde. Los estudios Peerless ocupaban un edificio de 3 pisos en la colonia Doctores, que desde afuera no prometía nada en particular. Una fachada de azulejo blanco con la pintura descascarándose en los bordes superiores, una reja de hierro negro con el nombre del estudio grabado en letras, que habían perdido parte de su dorado original, un guardia de seguridad que leía el periódico en una silla de plástico junto a la entrada. Nada que anticipara lo que ocurría adentro, nada que sugiriera que dentro de ese edificio ordinario se habían registrado algunas de las voces más importantes de la música popular mexicana de los últimos 20 años. Javier Solís llegó a las 3 en punto, vestido con su traje oscuro habitual, el sombrero charro bajo el brazo, los zapatos lustrados con el cuidado de un hombre que sabe que los detalles de la presentación forman parte de lo que se le debe al público, aunque el público no esté presente. Tenía 30 años, su cara amplia y tranquila, su cuerpo de hombre que ha trabajado toda su vida con las manos antes de trabajar con la voz, su forma de caminar con el peso de alguien acostumbrado a ocupar espacio sin necesidad de anunciarlo. Venía a grabar 3 canciones para su próximo álbum. El ingeniero de sonido ya lo esperaba. Los músicos de sesión ya habían llegado. El pianista afinaba. El guitarrista revisaba los acordes de la primera canción en una partitura doblada. Todo en orden para el tipo de jornada que Javier Solís había repetido docenas de veces en esos mismos estudios desde que su carrera había despegado a finales de los años 50. Lo que no estaba previsto era la presencia de Rodrigo Caballero Fuentes. Rodrigo Caballero Fuentes tenía 44 años y era, dentro de los círculos de la industria discográfica mexicana, una figura que generaba opiniones polarizadas con la eficiencia de un imán bien calibrado, que atrae exactamente lo que atrae y repele exactamente lo que repele. Había sido cantante de bolero en los años 40, con suficiente éxito para construirse una reputación que le duró más que su carrera activa, y había reinvertido esa reputación en un rol de productor artístico y consultor de los sellos discográficos que le permitía opinar sobre el trabajo de otros artistas desde una posición de autoridad institucional, aunque ya no pudiera demostrar ninguna de esas opiniones con su propia voz. Era el tipo de hombre que había llegado a sus convicciones estéticas a través de su propia experiencia y que no distinguía entre sus convicciones y la verdad objetiva sobre cómo debía sonar la música mexicana. Tenía una teoría sobre el bolero ranchero que había articulado en reuniones, en entrevistas y en cenas de industria con suficiente consistencia para que la gente lo citara. La teoría era que la voz de un cantante popular mexicano debía poseer antes que cualquier otra cosa una característica específica que él llamaba peso sonoro, un volumen y una densidad de timbre que llenaran el espacio acústico, de manera que el oyente sintiera la voz como una presencia física. Los cantantes que no poseían ese peso, según Caballero Fuentes, estaban destinados a la segunda categoría permanente, capaces de emocionar en espacios pequeños, pero incapaces de convertirse en los nombres grandes que duraban. Esa tarde, Caballero Fuentes estaba en los estudios Peerless por razones propias, reuniéndose con el director artístico del sello sobre un proyecto que no involucraba a Javier Solís en absoluto. Pero había llegado temprano y había encontrado al director artístico retrasado, y en lugar de esperar en la recepción, había caminado hacia el corredor que daba a la cabina de control de la sala principal, donde podía escuchar a los músicos de sesión prepararse para la grabación con Solís. Cuando Javier entró al estudio, Caballero Fuentes ya estaba parado junto a la puerta de la sala de control, mirando a través del vidrio de separación hacia la cabina de grabación, con la expresión de quien observa algo que le resulta de interés profesional, aunque no haya sido invitado a observarlo. Los dos hombres se saludaron con la cortesía particular de las personas que comparten una industria y no tienen amistad, y Caballero Fuentes hizo el comentario que hizo. No fue premeditado, no fue el resultado de una reflexión deliberada sobre el momento o el lugar. Fue la expresión involuntaria de una convicción demasiado arraigada para filtrarse a través de las consideraciones sociales habituales. Dijo, mientras Javier se preparaba para entrar a la cabina y mientras el ingeniero checaba los niveles en la mesa de control. Siempre me ha resultado interesante su caso, Solís. Tiene usted algo genuino, una interpretación que mueve. Pero la voz, siendo honesto, y espero que tome esto en el espíritu constructivo en que lo digo, la voz no tiene fuerza. Falta el peso que necesita un cantante de su nivel para llegar a ser lo que podría ser. Lo digo con respeto. Una limitación técnica no es una vergüenza, es simplemente lo que es. El estudio quedó en silencio.
El ingeniero de sonido levantó la vista de su consola con una expresión que cualquier persona habría reconocido como incómoda. El pianista dejó de afinar. El guitarrista dobló su partitura con lentitud. Todos en el espacio habían escuchado lo suficiente y tenían suficiente experiencia en la industria para entender exactamente qué había sido dicho y qué implicaba. Javier Solís no respondió de inmediato. Se quedó de pie junto a la puerta de la cabina durante un momento. Tenía el sombrero todavía en la mano. Su expresión no cambió de la forma en que cambia la expresión de un hombre que ha sido insultado y está conteniendo una reacción. Cambió de la forma en que cambia la expresión de un hombre que está tomando una decisión sobre cómo responder a algo que merece una respuesta que valga la pena. Luego miró al ingeniero de sonido. Antes de empezar con las canciones planeadas, dijo con calma: ¿Me puede dar 2 minutos de grabación para hacer una prueba de niveles? El ingeniero asintió, visiblemente aliviado por tener algo técnico que hacer. Empezó a preparar la grabación. Javier entró a la cabina de grabación. Colocó su sombrero en el gancho que había en la pared. Se paró frente al micrófono, que habían colocado a la altura exacta que él necesitaba porque los técnicos de Peerless conocían sus especificaciones de memoria después de años trabajando juntos. Se ajustó el cuello de la camisa, respiró una vez y cantó. No cantó una de las canciones del álbum. Cantó 45 segundos de En mi viejo San Juan, una canción que cualquiera en esa industria conocía de memoria en todas sus versiones. 45 segundos sin acompañamiento, sin orquesta, sin el arreglo que la canción normalmente requería. Solo la voz en el micrófono y el silencio del estudio alrededor. Lo que la voz de Javier Solís hizo en esos 45 segundos es una de las cosas que son más difíciles de describir con palabras precisas, porque la música existe en un registro que el lenguaje siempre alcanza tarde y de forma aproximada. Pero hay formas de intentar la descripción que se acercan más que otras. La voz de Javier Solís no era la voz más grande que había pasado por esos estudios en términos de volumen bruto. Eso era cierto en el sentido en que era cierto. Había cantantes que llenaban el espacio acústico de manera más inmediata, que hacían que el aire dentro de una sala de grabación cambiara de temperatura de forma perceptible en los primeros segundos. Eso era una forma de poder vocálico real, y Javier Solís no lo poseía en la misma magnitud. Lo que Javier Solís poseía era diferente. Era la capacidad de hacer que cada sílaba de una frase musical llevara exactamente el peso emocional que esa sílaba necesitaba llevar. No más, no menos. Con una precisión que no sonaba a cálculo, sino a inevitabilidad, como si las palabras no pudieran haber sido cantadas de otra forma, y cualquier otra forma habría sido una mentira. Era control total de la dinámica vocal, aplicado al servicio de la emoción, no al servicio de la demostración técnica. Y era tan completo, tan absolutamente sin grietas en su ejecución, que los 45 segundos que cantó en esa cabina sin acompañamiento, y sin calentamiento y sin ninguna preparación más allá de una respiración, produjeron un efecto que nadie en la sala de control pudo haber anticipado. El ingeniero de sonido dejó de revisar sus niveles después de los primeros 10 segundos. No porque los niveles estuvieran mal, porque no podía hacer dos cosas al mismo tiempo, y una de las dos cosas era escuchar lo que estaba escuchando. El guitarrista de sesión que había estado esperando su entrada con la partitura doblada en la mano, la soltó. La partitura cayó al suelo. No la recogió. El pianista no tocó nada. Simplemente escuchó. Y Rodrigo Caballero Fuentes, que estaba parado junto a la mesa de control en la sala de control, que había dicho lo que había dicho hace menos de 3 minutos con la convicción de un hombre que no espera que lo contradigan porque nunca lo contradicen, se quedó completamente inmóvil. 45 segundos. Luego silencio. Javier dejó pasar un momento. Luego habló hacia el micrófono en dirección a la sala de control. ¿Están bien los niveles? El ingeniero tardó 2 segundos en responder. Perfectos, dijo. Su voz tenía algo que no era su voz habitual de profesional técnico. Bien, dijo Javier. Entonces empezamos. Pero antes de que el ingeniero pudiera confirmar que comenzaban, la voz de Rodrigo Caballero Fuentes llegó desde la sala de control por el intercomunicador. No dijo nada complicado. No construyó ningún argumento. Solo dijo: «Espere un momento». Javier esperó. Caballero Fuentes entró a la cabina de grabación personalmente. Cerró la puerta detrás de él, con el cuidado de alguien que quiere que la conversación que va a tener no sea escuchada a través del vidrio, aunque todos en la sala de control podían ver perfectamente lo que estaba ocurriendo y llenar los silencios con sus propias interpretaciones. Se paró frente a Javier.
Los dos hombres tenían aproximadamente la misma altura. Caballero Fuentes con su traje de productor y sus 14 años más de industria. Javier con su camisa y su charro colgado en el gancho de la pared. Lo que yo dije, comenzó Caballero Fuentes, fue una observación sobre una característica. Estaba hablando de un tipo específico de volumen. Lo sé, dijo Javier. No era un desafío, era una confirmación. Lo que usted hizo hace un momento, continuó Caballero Fuentes, y su voz tenía el tono específico de un hombre inteligente, que ha sido demostrado equivocado en algo que consideraba una certeza, y está procesando la información con más honestidad de la que muchos hombres en su posición elegirían. No es fuerza en el sentido en que yo definí fuerza, pero es algo que yo no había incluido en mi definición, y la definición estaba incompleta. Javier lo escuchó sin interrumpir. ¿Cómo lo hace?, preguntó Caballero Fuentes, no con condescendencia, con curiosidad genuina que había ganado el derecho de ser genuina en los últimos 2 minutos. Javier pensó en la pregunta por un momento antes de responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque era el tipo de pregunta que merecía ser considerada antes de ser respondida. Cuando uno canta una canción, dijo, tiene la opción de demostrar que sabe cantarla o de vivir la canción frente al público. La primera opción produce admiración, la segunda produce reconocimiento, y el reconocimiento es lo que hace que una persona que escucha una canción sienta que alguien le está hablando directamente a ella, que alguien conoce exactamente lo que ella ha sentido aunque nunca se hayan visto. Hizo una pausa. La fuerza que usted describe, el volumen y el peso del timbre, me parece una herramienta útil para ciertos efectos, pero es una herramienta hacia afuera. Empuja el sonido hacia el que escucha. Lo que yo intento hacer es lo contrario. Intento crear un espacio dentro de la canción donde el que escucha pueda entrar. Un espacio que ya tiene su forma cuando suena el primer verso y que el oyente reconoce porque es la forma de algo que él ya sentía sin saber cómo llamarlo. Caballero Fuentes permaneció en silencio durante un momento que se extendió con la calidad específica de los silencios que ocurren cuando una idea que no existía se está formando en tiempo real. No, concordó Javier. No creo que eso se pueda escribir en un manual. Caballero Fuentes extendió la mano. No como reconciliación performativa, como el gesto de un hombre que ha recibido información que cambia algo en su comprensión de algo y quiere marcar ese momento de alguna manera concreta. Javier la tomó. Caballero Fuentes salió de la cabina, recogió su sombrero y su portafolio de la silla donde los había dejado en la sala de control. Le dijo al ingeniero que cuando terminara la sesión, le dejara una copia de la grabación de la prueba de niveles que habían hecho. Solo los 45 segundos, no la sesión completa. Y salió del estudio. La grabación de esa tarde produjo 3 canciones que formarían parte del álbum que se publicaría ese año. Las 3 eran buenas en el sentido en que el trabajo de Javier Solís siempre era bueno. El ingeniero de sonido, que había trabajado con docenas de artistas en esos estudios, dijo muchos años después en una entrevista que la sesión de esa tarde tenía algo diferente que no podía atribuir a ningún elemento técnico específico. Que los niveles eran los mismos, el micrófono era el mismo, los músicos de sesión eran los mismos que habían trabajado con Solís en sesiones anteriores, pero que las 3 canciones que habían grabado tenían algo que las sesiones anteriores no tenían de la misma manera. Cuando el periodista le preguntó cómo describiría ese algo, el ingeniero fue honesto sobre la dificultad de la pregunta. Luego dijo, que alguien te diga que tu voz no tiene la fuerza suficiente, y que tú le respondas sin palabras de la única manera en que esa respuesta puede darse de verdad, cambia algo en lo que sucede después. No sé qué, pero lo cambia. Javier Solís murió en 1966 durante una operación de vesícula biliar en un hospital de Ciudad de México. Tenía 34 años. La cirugía fue rutinaria. Las complicaciones postoperatorias no lo fueron. La industria mexicana de la música llevó el luto de un hombre que había construido en 10 años de carrera activa un catálogo de interpretaciones que sus contemporáneos y sus sucesores seguirían estudiando durante décadas. En los años siguientes a su muerte, cuando los críticos y los historiadores de la música popular mexicana intentaron definir qué era lo que hacía que la voz de Javier Solís fuera lo que era, invariablemente encontraban la misma dificultad. Los términos técnicos disponibles no alcanzaban. No era solo timbre, no era solo control de dinámicas, no era solo fraseo, aunque esas 3 cosas estaban presentes en niveles extraordinarios. Era algo que Javier Solís había descrito en 40 palabras dentro de una cabina de grabación, a un hombre que había dicho que su voz no tenía fuerza,
y que la vida de Javier Solís había demostrado en cada actuación y en cada grabación durante 15 años de trabajo. Era el espacio. El espacio dentro de una canción donde el que escucha puede entrar y reconocer algo que ya sentía sin saber cómo llamarlo. Eso no tiene nombre técnico, pero tiene un efecto que cualquiera que haya escuchado a Javier Solís cantar reconoce inmediatamente, en el momento en que la voz comienza y el cuerpo de quien escucha hace algo antes de que el pensamiento consciente haya procesado lo que está ocurriendo. Rodrigo Caballero Fuentes guardó durante años la grabación de los 45 segundos de prueba de niveles de esa tarde. La guardó en un sobre con el nombre y la fecha escritos con pluma azul. Nunca la publicó. Nunca la mencionó en entrevistas. Pero varios de sus colaboradores cercanos de los años 70 recordaban haberla escuchado en su oficina en alguna o varias ocasiones, siempre sola, siempre sin explicación ni conversación adicional. Quizás porque algunos momentos no necesitan explicación una vez que han ocurrido. Quizás porque la única respuesta real a la pregunta sobre si una voz tiene o no tiene lo que necesita está en los 45 segundos que esa voz decide cantar cuando alguien le dice que no lo tiene. Y esos 45 segundos ya habían respuesto todo.